Aleluya. Dios mío, estos predicadores están que arden. Y yo aparezco ahí como un abortivo. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras que Jesús, o la frase que Jesús pronunció en la cruz. Palabras muy profundas pronunciadas en la cruz, pero también muy confusas de entenderlas humanamente. Por ende, esto ha dado lugar a malas interpretaciones de algunos hermanos que quieren, sin duda alguna, poner el cielo en la tierra con nuevas revelaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando escuchamos decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pensamos en dolor, pensamos en sufrimiento. Y aunque sí lo hubo, tenemos que tomar en cuenta que también hubo un propósito. Tenemos que tomar en cuenta que también hubo un propósito. Antes de nosotros pretender entender la profundidad de los misterios de Dios, de la naturaleza de Dios, de querer entender o recibir una revelación de cómo sucedió, si Dios dejó a Jesús o no, enfoquémonos en el propósito, porque ahí está la bendición de nosotros. Uno de los propósitos de Jesús al pronunciar Elí, Elí, lama sabactani era un cumplimiento profético. Esta expresión estaba plasmada en el Salmo 22 como una profecía del Mesías. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Al citar Jesús el Salmo 22, nos recuerda que lo que está sucediendo en ese momento no es una obra de los fariseos, no es una obra de los romanos o algo que se le salió de la mano a Dios. Nos está diciendo que ya siglos antes se había pronunciado un propósito que debía de cumplirse. Y Dios nos dice: tengo un plan a través de esa expresión de Jesús. No es casualidad que el Salmo 22 empiece con expresiones de sufrimiento, pero que termina con expresiones de esperanza, de victoria. Aleluya. No es casualidad. No es casualidad, iglesia. Esto deja claro que era necesario y que el dolor de la muerte era parte del propósito de la resurrección de Cristo. Tenía que morir para resucitar y para traer vida y esperanza a una humanidad que por siglos había sido esclavizada por el pecado que lo asediaba. Cuando vemos la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como un propósito, en lugar de causarnos tristeza o dolor, debe de producir esperanza y gozo. Para no celebrar como algunos celebran conmemoran el Viernes de Dolores dándose golpes y le denominan Viernes de Dolores, cuando este debe ser cuando lo entendemos como un propósito
un viernes de esperanza, de gozo, aleluya, para los redimidos del Señor. Y aunque lo vemos como un propósito, como esperanza, debemos tomar en cuenta que también expresa un sufrimiento real de Jesús. En la agonía de Jesús, en la oración de Getsemaní, cuando dice que Jesús oraba y sudaba y como gotas de sangre salían de él, y llegó al extremo de decirle: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Como quien dice: Señor, si hay otra manera. En esa agonía, Jesús no solamente estaba pidiendo no pasar por el sufrimiento físico, sino era porque el dolor que él iba a sentir en este momento del abandono del Padre lo agobiaba. El sufrimiento no solamente era físico, sufrimiento real, porque en ese momento él estaba cargando con el pecado de la humanidad. Él se hizo pecado, no pecador, se hizo pecado por nosotros. El pecado nuestro recayó sobre él. Segunda de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él estaba tomando nuestro lugar. El dolor que él estaba experimentando era el dolor que nosotros como redimidos merecíamos por pecadores. La Biblia enseña, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. En la cruz Jesús cargó con ese pecado. La expresión de dolor es porque Él experimenta nuestro dolor. Él tomó nuestro lugar. Pero no fue una separación, porque esto es lo que no podemos entender humanamente. Dios no pudo irse de Jesús, porque entonces Jesús dejaba de ser Dios. Lo que estaba abandonando era la comunión íntima que él tenía con el Padre, la que lo hacía expresar, como en aquella ocasión que él dijo: Señor, gracias, Padre mío, gracias, porque siempre me escuchas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hoy en este momento no podía ser escuchado por el Padre, ni podía ser respondido por el Padre, porque él se había hecho pecado para redimirnos. Hoy él debía de experimentar la muerte, llámese separación espiritual de Dios. Y eso era lo que nosotros merecíamos. Al morir Jesús, el velo del templo se rompió y dándonos acceso directo al Padre. Porque ya Jesús había cargado con toda nuestra culpa. Lo que parecía como una derrota se convirtió en una rotunda victoria de Cristo Jesús. Aleluya. Derrotó la muerte, el pecado. Aleluya. Y resucitó al tercer día. Aleluya. Jesús fue abandonado por un momento del Padre. Ese dolor le causó sufrimiento a él. Y era lo que nosotros merecíamos. Pero mire lo maravilloso. Que por eso Jesús con toda seguridad dice: yo no los voy a abandonar. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú pudiste venir hoy triste, te sientes solo, tal vez atemorizado por problemas en tu vida, te sientes tal vez veniste en las últimas. Esas son situaciones
emocionales que estamos dispuestos a sentir. Sí, a veces decimos, ay, me siento solo, estoy perdido. Ay, cualquier circunstancia tienes derecho a sentirla porque eres humano y estás sujeto a los sentimientos, a las emociones. Pero hay algo que está prohibido pensar, es que Dios te abandonó, porque Él no te abandonó. Aleluya, nada, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el que tomó nuestro lugar. Iglesia, prohibido pensar que Dios nos abandona. Aún en tu momento de soledad, Dios dice, ahí estoy. En tu momento de dolor, dice, ahí estoy. Cuando pases por las aguas, no te van a ahogar porque yo te voy a llevar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar porque ahí estoy yo. No te voy a abandonar. Pensemos que estamos pasando dificultades. Nos han despreciado, sí. Pero prohibido pensar que Dios nos abandona, porque Él nunca nos va a abandonar. Llévate esta palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tal si nos ponemos?